¿En qué cruzada moral andará ahora Carlos Orozco, el autoproclamado guardián de la ética, látigo del sistema y verdugo de políticos e influencers que no aportan nada al país, mientras, en su propia casa, la flamante Roro Network le da micrófono y vitrina a un personaje tan entrañablemente detestable como el célebre tío Rockefeller? ¿Quién, yo? Ese mismo que, en su reciente entrevista, si es que el término aplica, con el corrupto ministro de Justicia, y sí, la ironía es deliciosa, Juan Santibáñez, logró el prodigio de convertir el espacio en un monólogo descarado. ¿Qué le pasa a ese estúpido? Y como guinda, este Rockefeller, creación de Carlos Orozco, exhibe un sesgo ideológico clarísimo, justo del tipo que Orozco dice combatir con tanto fervor. Pero claro, al final, parece que el hombre terminó abrazando aquello que juró destruir. ¿Acaso no lo viste venir? He estado observando, con la paciencia de los aportantes de la ONP esperando un retiro, cómo este personaje se mueve en los programas de Orozco. Y sí, sus opiniones son tan imparciales como un árbitro comprado, siempre inclinadas hacia el empresariado. Claro, tampoco es que podamos pedirle peras al olmo, cuando el olmo en cuestión viene de ahí. Para disimular, de vez en cuando lanza una crítica suavecita, casi de compromiso, como quien echa azúcar sobre un pastel rancio. ¡Ya lo sé, maricón! ¡Ya lo sé! Si hubiera que ponerle una etiqueta, sería la del adulto mayor, empresario enamorado del modelo económico actual, ese que en la práctica no se respeta, ligero desprecio a los derechos laborales, conversador de sobremesa, religioso de misa dominical y enemigo declarado de las protestas sociales. Y, por supuesto, alérgico a las críticas, basta con que alguien cuestione sus opiniones para que saque a relucir su éxito empresarial como si fuera un escudo mágico. No me cuentas tu vida, crack. Éxito que, lamentablemente, no se traduce en entrevistas o debates de altura, como quedó clarísimo en sus encuentros con Santibáñez y Antauro Humala. Pero antes de entrar al meollo, vale la pena recordar, aunque sea de forma breve, su polémica con Manuela Camacho. Más allá del feminismo o la postura ideológica de ella, ese episodio sirvió para confirmar que el tío Rockefeller encaja a la perfección en la etiqueta que le hemos colgado. El programa y vi que con preocupación la conductora principal le pregunta y le dice de una manera peyorativa, ¿y ese señor Rockefeller, cuando ella me conoce bien, creo que ahí estoy en mi casa inclusive? Innecesario. Con levantadita ceja y todo, pues, ¿no? La Sí, abuela. tal cual, tal cual. No quiero hablar de más, pero Innecesario de nuevo. tú sabes, querida. La verdad, querida, me sorprende mucho Querida. que tú minimices ese acto vandálico y ese acto terrorista, ¿ok? Y lo que tú viviste, a ti también te tuvieron aterrorizada, de cierta manera, ¿ok? En tu caso, aterrorizaban a una persona, pero en cambio estos desgraciados aterrorizaban a todo un país. Pongan una balanza. ¿Quién tiene más razón de quejarse? Está dirigiendo a los chibolos confundidos. ¿O a quién te diriges? ¿O a quién le quieres comer el coco? A la mierda. Te lo digo directamente. Yo puedo ser tu papá, querida. ¿Ok? A la mierda. Piénsalo, compórtate, ubícate y no sugieras tonteras. Porque lo que estás haciendo, tú eres una extranjera. Dice mucho de este tipo, ¿verdad? Ya no hace falta seguir diseccionando su filosofía porque el retrato está completo. Así que dejemos su perfil psicológico a un lado y juguemos a imaginar que, tal vez, es un buen entrevistador, tan bueno como su propio ego se lo permite. ¡Hey, lo dudo! Tomemos como ejemplo su duelo con Antauro Humala, un político de ideologías radicales, supernacionalista, populista y con un catálogo de propuestas que parecen escritas en una servilleta de bar. Dos extremos frente a frente, y, sin embargo, lo que vimos fue un Rockefeller que pasó la mayor parte del tiempo asintiendo como muñeco de vitrina. Ni una objeción sólida, ni un contraargumento que pusiera en aprietos a Humala, a pesar de que las oportunidades sobraban. Fue más bien un ejercicio de complacencia, donde la tensión intelectual brilló por su ausencia. ¡Ay, qué está sucediendo! Y quiero una explicación, no gay. Carlos Orozco, por su parte, lo presentó como un genio, un erudito en temas empresariales. Pero cuando llegó el momento de usar ese supuesto conocimiento para desmontar las ideas de Humala, nada. Silencio. Vacío. Un supervendehumo en toda regla.
libre mercado Ya. arranca con Fujimori, con el gobierno de Fujimori, ¿correcto? Pero el libre saqueo arranca con el gobierno de Toledo, y esto lo está reconociendo. Pero si Fujimori se no. Yo estoy arrancando que Odebrecht arranca con Toledo. Claro. Pero tenemos información que ya estaba desde la época de Fujimori. Pero yo digo que el libre saqueo arrancó de antes. Cuando digo que la mano invisible del mercado durante la dictadura era la mano de Vladimiro Montesinos. Mayor, Si es público, ¿dónde se decidió la concesión? ¿Dónde se decidió Yanacocha? ¿Qué cosa era para usted? ¿Eran terrucos? ¿Eran guerrilleros? Mira, era un movimiento levantado en armas y yo era del ejército peruano y del arma de infantería en una base contrasubversiva y mi deber era actuar como soldado blanco militar y lo hice muy bien. Eliminé senderistas en combate. ¿Qué eran? Enemigos del Estado peruano. ¿Eran guerrilleros o eran terrucos? Bueno, ahora se le dice terroristas. Ahora se le dice terroristas, pero bueno, claro. Cuando teníamos un gobierno que estaba luchando, porque Ya. estaban luchando, Lógico, no estaban ya. con los brazos cruzados, ¿no? Pero como tú no hubieran pensado 80 pobladores de la comarca, que viene el ejército al mando del teniente Tel Murtado, a su vez bajo el mando del capitán Williams, actual congresista, en agosto del 85, y esos 80 ciudadanos como tú fueron muertos por el ejército peruano. Por gente que curaba la bandera el 7 de junio. Y como- por gente perdón, que sí, se perdón, que se pero cuadraba está con- hablando de su Entonces, arma. no, te estoy diciendo. Yo que he estado en la guerra, Ya. yo he visto terrorismo de Sendero Luminoso a quienes los he combatido a balazos y los he acribillado. A los terroristas. A los terroristas. Pero también en mi institución he visto matanzas de ¿Excesos? civiles peruanos, ¿no? En la comarca, donde no hubo un combate. Claro, con usted que las marchas no sirven para nada. Usted hizo una declaración. Yo no digo que no sirven para nada. Son Usted- una forma de lucha, pero son un híbrido. No Usted- llegan al pero poder. usted Máximo dijo- disputan 5 acá- cuadras de la avenida acá, Bancay. acá tengo unas palabras suyas por ahí, no sé por qué está. No estoy de acuerdo con usted. Pero un segundito, acá por ejemplo, esto lo dijo usted en una entrevista que le hizo Carlos Orozco Sí, en sí, Ventana de sí, Emergencia hace unos años. Ajá. A mí me dan risa las marchas. Claro. A mí también me dan risa. Pero yo diferencio las marchas de Lima, que para mí son un corso, Para donde mí también, para mí es una kermés. los grupos Claro, una gay, limeñada. va Rosa María Palacios, todo el mundo se toma selfies. Claro, es un corso, no, es un corso, Coincido simplemente. con usted. Otra cosa son los... Y como cereza del pastel, ahí está su reciente entrevista con el, a todas luces, corrupto ministro de Justicia, Juan José Santibáñez, el engreído de la tía cirugías y presidenta de la República, Dina Boluarte. Sí, además. Ahora, ¿con qué pendejada me vas a salir? Un personaje que, según la brújula política del tío Rockefeller, forma parte de un gobierno de izquierdas y cuya existencia es culpa exclusiva de quienes votaron por Pedro Castillo. Bien, Calamardo, te has superado a ti mismo. Pero, curiosamente, toda esa ferocidad y determinación que despliega cuando habla de los culpables se evaporó frente a Santibáñez. Ni un cuestionamiento incisivo, ni una repregunta incómoda, ni un mínimo intento de incomodar al invitado. Nada. Silencio cómplice y sonrisas de cortesía. Niéguemelo. Porque, claro, donde Rockefeller realmente se explaya y habla sin titubear es en los programas de Orozco, rodeado de sus amiguitos, en terreno seguro. Sabe perfectamente con quién meterse, a quién alzarle la voz, y con quién callarse y asentir pasivamente. Es como ese perro que ladra como loco detrás de la reja, pero cuando le abres la puerta y se encuentra cara a cara con el intruso, se limita a mover la cola y dejarse acariciar. Usted realmente está bastante expuesto, pienso que es la cara más visible del actual gobierno, y yo creo que por eso que le están pegando duro, ¿no? O sea, y usted también tiene una capacidad para abrirse puertas, y se está haciendo de unos enemigos en la prensa, porque yo particularmente, que yo no veo mucho televisión y escucho radio, pero veo cierta hazaña, ¿no? Oye, amigo, ¿vienes de Tontolandia? Los audios no tienen ninguna conducta criminal. Ninguna. Desde el punto de vista que tú lo veas. Segundo, esos audios presumiblemente forman parte de una carpeta donde yo estoy siendo investigado por tráfico de influencias y que se supone que están lacrados. ¿Sabes cuándo han abierto esos audios con mis abogados y los peritos de parte que hemos señalado? El día viernes. Pero el día jueves, a mí me había contactado un periodista de Frecuencia Latina a decirme, tenemos los audios si queremos hacerle una entrevista. O sea, es decir, 24 horas antes que la fiscalía entre comillas, los aperturara o fueran analizados. ¿Pero eso le sorprende a usted? No, a mí no me sorprende porque en realidad ya sé cómo es el actuar criminal de estos fiscales. Entonces, como es una tesis que nosotros le estamos probando, no me sorprende que en realidad compartan este tipo de cosas previamente con su tesis fiscal. Estos pseudoperiodistas de investigación conviertan esta tesis fiscal en una supuesta investigación y que luego, digamos, la hagan pública para hacer creer pues, que esto es parte de un gran destape, de un tema no coordinado con el aparato fiscal. Yo no tengo ninguna duda y te lo digo desde ya.
que esto, por ejemplo, los dominicales probablemente genere en los próximos días un allanamiento. Porque es la parte como porque es así como lo construye. Un allanamiento, una medida restrictiva, porque es la forma como trabajan. Y el problema, y eso es quizás lo que les ha dolido, y eso tiene que tenerse claro, si esto lo hacen con un ministro, ¿qué te puede pasar a ti? ¿Qué le puede pasar a las personas que nos ven? ¿Qué le puede pasar? O sea, puede pasarles absolutamente a cualquiera. ¿Me quieres ver la cara de estúpida? ¡Es una pito, pendeja! ¿Y bien? ¿Qué opinas tú? Porque yo, sinceramente, veo a Orozco dándole vitrina a un potencial activista político o, quién sabe, a un futuro actor político de tiempo completo. Lo irónico es que Orozco alimenta con entusiasmo a esa derecha bruta, achorada y conservadora que tanto criticaba, claro, más en el pasado que ahora. Porque hoy su brújula moral parece apuntar únicamente hacia donde hay billete y patrocinadores. Y esos patrocinadores, que en teoría son progresistas, han terminado cediendo ante la presión de la comunidad conservadora. Ejemplo clarísimo, la mismísima Entel. Ahí está el doble discurso de este canal, uno más para la lista. Y que quede claro, a mí no me importa si alguien es de izquierda o de derecha, conservador o progresista, religioso o ateo. Lo que debería importar, y lo que cada vez importa menos, es la coherencia y la fidelidad a los principios que uno predica en sus redes. Pero hoy parecen un carnaval de máscaras, todos interpretando un papel, todos vendiendo una imagen, todos cuidando el negocio antes que la verdad. Y Carlos Orozco, lamentablemente, no es la excepción, es el ejemplo perfecto. Estos audios son muy escandalosos. Lo son. Porque yo no tengo cómo determinar si son delito o no. Yo hablé con unos penalistas y me dijeron, esos audios no señalan ningún delito, pero sí pueden ser eslabones en la cadena que desencadene en un delito. Pero ¿y la famosa coima de los $20,000? ¿Fue coima? ¿La devolvió? ¿Pero fue coima? Pero la devolvió. No, te pregunto, ¿fue coima? Pero si no fuera coima sería parte de su sueldo. No, pues tú dices que fue una coima. No, ¿Fue por eso coima? digo, la supuesta coima. La supuesta coima está coima. mejor. Si fuera coima, si no fuera coima, sería sueldo. Porque si no es lo que fuese cobró. coima, sí. Ya, tú devolverías tu sueldo como si has trabajado y aún no salió. Pero habría que preguntarle a un abogado si es que cuando uno defiende, devuelve el sueldo cuando no gana el caso. Y yo he preguntado porque en realidad digo... Claro, no. ese es el tema. A ver, déjate explicar para que todo es posible. Pero yo tengo entendido, porque yo vi además los vouchers bancarizados. O sea, ¿tú bancarizas una coima? Depende. ¿Podrías? ¿Depende? ¿Te tributas una coima? Bueno, Odebrecht lo hacía. ¿Ah? Si ganas más en la coima que pero no es Odebrecht, me estoy hablando de ese pata. Una persona de a pie, porque es una persona de a pie finalmente que está siendo ministro. Ahorita, que flota por todos lados, que usan todos los políticos, candidatos, todos desacreditan. Sí, claro. Ya, entonces entre todos andan desacreditando. De repente con esa acusación, más que levantar la opinión, lo que quiere es desacreditarlo frente a la opinión pública. ¿Es posible? Es posible, ¿tiene el poder de hacerlo? Okay, o tiene la catadura moral para desacreditar. Olvídate de la catadura moral porque tú no eres nadie para decir si la tiene o no la tiene. Eso la catadura moral es muy subjetiva. Pero ¿cómo no? Si tiene tantas denuncias. Ay, qué miedo, yo me voy.